Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Seguimos aquí para mantener nuestras lámparas encendidas. Y vamos a continuar con la primera lectura, que es la que se está proponiendo todos estos días del libro de Jonás, para completar esa historia. Así que prestemos atención a lo que sucedió en este día. Lectura del libro de Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor les respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivos para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor: ¿tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra? Y yo, ¿no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la continuación del libro de Jonás. Es una historia muy bonita. Es una historia que se predica mucho a los niños porque es como una historia que se presta como infantilmente, de que se lo tragó el pez y todo eso. Entonces se le cuenta mucho a los niños. Pero para nosotros, que estamos mucho más grandes, ¿verdad? Hay mucho que analizar en esta historia, porque nosotros somos muchos como Jonás. En muchas cosas que hacemos, en muchas actitudes nuestras, somos así, con ese carácter de Jonás. Fíjense que en el día de ayer decía que Nínive era una ciudad grande y que se tomaba alrededor de 3 días recorrerla. Mas, sin embargo, decía también que Jonás lo hizo en un día. Significa que Jonás anduvo a prisa. Jonás no anduvo deteniéndose mucho. No estuvo muy preocupado de que esa gente recibiera ese mensaje. Mas, sin embargo, ellos lo recibieron. Porque no era la voluntad de Jonás, era la voluntad de Dios. Y aún haya sido a prisa, ¡Nínive va a ser destruida! Alguien prestó oído a eso. Alguien puso atención. Así haya sido las carreras, algo medio lejito, ¿verdad? Pero se cumplió el propósito de Dios.
porque a veces no somos el perfecto profeta, no somos el mejor, pero si a Dios le place utilizarnos a nosotros, Él lo hará, así sea de buena gana o no. Así que, y cuando esas cosas suceden, no creernos que somos nosotros, no, es el Señor que hace que lo que Él puso en ti dé fruto. Porque a pesar de que Jonás lo hizo a prisa, lo hizo de mala gana, más sin embargo, cumplió el objetivo. El objetivo de Dios, advertirles a ellos que si no se arrepentían de su mala conducta, iban a morir. Y vemos ahora cómo Jonás le reclama a Dios. Y miren qué me saltó a mí en esta primera parte donde Jonás empieza a hacer su oración. La oración de Jonás me pareció muy parecida a la de los talentos. A este que le dieron un talento, que cuando el dueño regresa y le pide cuentas de su talento, él le viene con estas explicaciones. Y miren la actitud de Jonás, es esa misma, a mí me saltó esa lectura. O sea, es como que el Espíritu Santo me la pone como las dos en un mismo nivel. Porque fíjense que el que escondió el talento era un perezoso, no quería trabajar. Y Jonás tampoco. Entonces, Jonás tenía talento, pero no quería hacer las cosas. Entonces, por eso la oración de Jonás me parece a mí la misma oración de los talentos, de ese que le dieron un talento. Y mira, porque miren cómo decía, Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra. Y por eso me di prisa en huir a Tarsis. O sea, yo me imaginé que eso era lo que iba a pasar, por eso yo no quería venir para acá. Yo quería irme para otro lado mejor. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo. Como queriendo decir, ya yo sabía lo que tú ibas a hacer. Y es la misma oración de los talentos. Porque Jonás tenía talento, pero él quería enterrar su talento. Eso es lo que pasaba con Jonás. No quería ponerlo a producir. Y así continúa la oración. Para mí es esa oración, la oración de los talentos. Entonces, a pesar de que él no quería, a pesar de que ese no era su deseo, digo yo que no era su deseo porque él no quería hacer eso, o sea, a él no le importaba a esa gente. A pesar de todo eso, Dios lo utilizó para que los ninivitas escucharan ese mensaje de parte de Dios y se arrepintieran. Y Jonás tuvo mucho éxito, porque ¿cuántas veces hubiese querido cualquier profeta que una ciudad completa se arrepintiera? Miren cómo Abraham trató de convencer a Dios de que perdonara a Sodoma y a Gomorra y no se logró. Entonces, más sin embargo, Dios tuvo compasión de Nínive porque ellos escucharon el mensaje, cambiaron su norte, se enfocaron en hacer penitencia, en pedir perdón a Dios, en orar. Y Dios tuvo misericordia de ellos, porque Dios no quiere calamidad para ninguno de sus hijos. Ese no es el propósito. Dios quiere que se arrepientan y que vuelvan a Él. Entonces, en la segunda parte, o sea, más adelante en la lectura dice que Él quiere hasta morirse. Y muchas veces nosotros somos así. A veces vemos cómo Dios tiene misericordia del hermano y decimos, no, porque ese es lo que es un ladrón. Y entonces, si ese ladrón se arrepiente, nosotros somos los que queremos todavía seguirlo condenando.
No, porque yo no entiendo cómo es que Dios todavía le permite a fulano esto y aquello. O si está en la iglesia, no, porque vean a este en la iglesia, este es lo que es un ladronazo, mira lo que hizo esto, aquello, lo otro y aquello también. Y no permitimos que ese plan de Dios en la vida del hermano, o sea, sí Dios lo hace, pero nosotros vivimos con ese pasado, restregándolo, moviéndolo. No damos paso a que esa persona puede cambiar, a que esa persona puede tener una vida nueva en el Señor, a que Dios es clemente y misericordioso y que Él restaura la vida de los demás. No, porque esa es lo que era una prostituta y esto y aquello. Mira ahora privándose en santa en la iglesia. Si ya Dios la llamó, si esa persona respondió, cambió su camino, está de cara al Señor, ¿quiénes somos tú y yo para seguir señalando su pasado? Que ya Dios olvidó, que ya Dios le puso un borrón y le dio una vida nueva en él. Muchas veces somos así, tipo Jonás, que queremos ver el hermano destruido, queremos ver calamidad en la casa del hermano, que por eso que pasó ya no queremos que tenga una nueva vida. No, al contrario, que Dios restaure su familia, que Dios restaure su casa, que Dios levante su familia, que Dios levante prosperidad si hubo calamidades económicas, que Dios haga cosas maravillosas en el hermano, debe ser motivo de alegría para nosotros, motivo de dar gloria a Dios por esa obra maravillosa que ha hecho en él, porque un día también la puede hacer en nosotros, que nos creemos perfectos, que creemos que no tenemos nada malo. Porque Jonás estaba tan desilusionado de ver el destino de Nínive que al final quien está siendo destruido es él mismo. Nínive va a continuar viviendo porque Dios le dio una nueva oportunidad. Pero ¿y Jonás? ¿En qué posición va a quedar delante de todo esto con esta actitud? Entonces, miremos esta parte. Cómo nosotros nos ponemos en la posición de críticos y terminamos peor que el que cometió el pecado. Terminamos en una posición peor que el que hizo lo que desagradaba a Dios, pero que ya Dios lo perdonó porque se arrepintió. Es una historia para nosotros mirar cómo nosotros somos, cómo nosotros nos comportamos ante la misericordia de Dios, ante ese Dios compasivo, amoroso, misericordioso, lento para la ira, rico en piedad. El Salmo es muy hermoso. El Salmo dice: tú, Señor, eres bueno y clemente. Ese es nuestro Dios, bueno y clemente. Y entonces el Señor en el Evangelio nos habla, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y eso yo creo que debe de ser nuestra oración. Pedirle al Señor que nos enseñe a orar, que nos enseñe a comportarnos, que nos enseñe qué decir. Dejar que sea el Señor que nos instruya. Y en esa lectura el Señor le muestra el Padre Nuestro como modelo de oración. Así que la invitación en este día es a pedirle al Señor que nos enseñe a orar, que nos enseñe a ver al hermano con ojos de amor y de misericordia como Él también lo mira. Que Dios le bendiga y que el Espíritu Santo les fortalezca y le ayude a entender el deseo que Dios tiene con nosotros en estas lecturas. Feliz día.